lugar, disculparnos en la parte que corresponde a mi grupo porque esta comisión no se haya celebrado antes. Y para empezar, decir que voy a intentar no caer en la continua provocación de deslizar la responsabilidad a los anteriores para que estos 6 minutos me den para profundizar en el informe. Pero sí voy a decir una cosa. Uno no puede estar proclamando que la mayoría de los centros de Canarias están bien, maravillosos profesionales, maravillosos gestores, situaciones, y que gracias a eso Canarias ha tenido una incidencia de COVID inferior a la del resto del territorio, decir que las que están mal son una minoría y a continuación decir que todo es culpa de Coalición Canaria. Y los datos positivos son siempre responsabilidad del que está en ese momento. Luego entraré en algunos de los centros, porque aquí hay centros de titularidad pública, gestionados por cabildos y gestionados por ayuntamientos con financiación del Gobierno. Y son centros de lugares en los que Coalición Canaria nunca ha gestionado ni ha gobernado. Luego entraremos en eso, porque es que, claro, cuando uno responde, cuando se le acusa o cuando surge un problema así, echando balones fuera y acudiendo a la herencia, pues debe recordar que probablemente que la mayoría de las residencias estén bien y que la incidencia del COVID haya sido menor en Canarias que en otros territorios, también se deberá a la herencia. Pero mire, yo le voy a hacer preguntas muy concretas. A mí me gustaría saber ¿por qué cree usted que las 2 cartas dirigidas a la Consejería pidiéndole información clave para el estudio no fueron contestadas? ¿Por qué la Consejería la semana pasada nos decía que se acababa de enterar del informe? ¿Dónde ha existido el fallo? Porque, claro, esto es un tema a resolver de manera urgente. Se ha hecho mucho ruido con que esta comisión había tardado en ver el informe, y es cierto, pero yo creo que esto no ha hecho que nos centremos en lo importante, y es que un informe de este tipo, donde tiene que abordarse en primera instancia, es en la Consejería, que es la responsable y la competente de garantizar el buen estado de los centros. Entonces, no sé si usted sabe, después de sus conversaciones, qué es lo que ha pasado, por qué la información no llegó y por qué la Consejería se enteró la semana pasada de que había un documento como este, más allá del ruido de que la comisión haya tardado en verlo. Este informe empieza a elaborarse en febrero de 2019, 3 meses antes de las elecciones y 4 meses antes de que hubiera un cambio de gobierno. Como continuamente esa alusión a que esto es del 19, pues yo no sé si en 4 meses el informe estaba elaborado, pero en octubre, noviembre del 19 y en agosto del 20 ustedes seguían pidiendo a la Consejería información, pero información tan importante como la relación de quejas, como la relación de denuncias que habían recibido de los centros y que, según ustedes, nunca recibieron. Yo no cuestiono nada, solo quiero que me ayude a aclarar la maraña de declaraciones cruzadas que reparten de alguna manera responsabilidades en la idea de que con esa huida adelante yo no tengo culpa de nada. Ustedes, además, detallan en estos centros, insisto, que gestionan cabildos y municipios. Me gustaría saber si estos cabildos también conocieron el informe la semana pasada. ¿Qué responsabilidad les adjudica usted en la supervisión de los centros? Y si usted me puede garantizar que todos estos centros públicos han corregido lo que aquí se dice. Porque cuando uno pone fotos tan desagradables como las que hemos visto en el informe y no les pone nombre, la gente se asusta. Entonces, si hay 7.000 personas en los centros en Canarias y esto afecta, según sus palabras, a una minoría, apenas 300, no sé si hoy públicamente o cuando acabe la comisión, pero a mí me gustaría saber de qué residencia hablamos cuando hablamos de las ratas, de los chinches y de las cucarachas. Me gustaría saber exactamente cuál es. Y me gustaría saber si esa conmoción, como trata el informe, que supuso en la visita a ese centro el encontrar esta falta de salud, supuso una comunicación a la Fiscalía. ¿En qué momento a la Fiscalía se le dice esto está pasando en esta residencia para que se actúe con urgencia? No esperando a que algún día alguien vea el informe y diga, sino para que se actúe con inmediatez. También quiero saber esa relación del conocimiento que usted ha tenido de todo esto, bueno, usted y su equipo, con la Fiscalía para tomar decisiones urgentes. ¿En qué hablan de que el Servicio Canario de Salud delega funciones propias en los profesionales de las residencias, siendo los principales responsables de la atención médica? Me gustaría saber también si ha habido traspaso de este informe al Servicio Canario de Salud, si se le ha trasladado esta situación, si hay alguna noticia respecto a cómo se pretende corregir este asunto. Otra cuestión que he visto en el informe, se habla de la falta de ocio y de actividades y de salidas y de tiempo libre. Se habla concretamente de Tenerife desde la desaparición del programa Encina, que era el único
único que acudía a las residencias a sacar a mayores a los que su familia no sacaba. Y esto lo recoge el informe y yo lo agradezco, no sabe cómo, porque este programa ha sido eliminado cuando se consideraba que no era necesario o que no hacía un trabajo necesario. Pero claro, es que Encina desaparece el 20, por lo tanto, si las visitas se produjeron en el 19, Encina existía. Si se empezaron a producir en febrero, usted me dice que se terminaron antes de que el gobierno anterior se fuera, pero no se comunicó, porque es que ni siquiera el entrante, 2 años después, conocía el informe. Encina se va en 2020, luego entiendo que estos son visitas del año 2020, que es cuando el Cabildo de Tenerife decide eliminar a los animadores de mayores del programa Encina. Dicho eso, no voy a cuestionar yo la falta de inspectores. Por supuesto, la primera, yo tenía menos, claro que tenía menos personal que el que tienen ahora y que el que tendrán dentro de un año, que ya habrán incrementado en 300 personas la plantilla y menos recursos. Pero mire, con la Fiscalía, y esto es el Canarias 7, no sé si lo mete usted dentro de los medios que dice que tienen una cruzada contra el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias cerró en 2 años, 18-19, y está en la memoria de la Fiscalía 8 centros. Uno de ellos en Güímar, con gran escándalo, y seguramente que usted lo recuerda, porque aquello nos ocupó muchas portadas, pero no fue el único, fueron 8 centros y hubieron intervenciones, acudan a la memoria de la Fiscalía, en 33 centros de Las Palmas y 88 en Santa Cruz, entre 2008 y 2019. Un trabajo hecho con la Fiscalía porque no teníamos efectivamente inspectores necesarios. Yo me alegro de que ahora haya más y me alegro de que entre todos podamos proponer una iniciativa para que se multipliquen y esto no ocurra en esa minoría de centros que parece que son los que son herencia de coalición y no en la mayoría que funcionan bien. Dicho esto, quiero terminar diciendo que hay que dar tranquilidad también a las familias con lo grave y lo escandaloso que es que un solo centro no cumpla, pero que hay 7.000 personas en plazas concertadas, que los problemas detectados se ciñen a 300 plazas, que efectivamente de esas 300 plazas no es lo mismo un problema de un pasillo, de una infraestructura por repasar o una humedad que ratas o chinches, no tiene nada que ver y nos gustaría, si es posible, no lo sé, si hay algún tipo de motivo por el que se aconseje no hacerlo hoy públicamente, que nos sitúe los problemas graves, qué residencias son y quiénes las gestionan, porque aquí se ha hablado de la privada como que las residencias privadas son las peores y resulta que es que yo veo aquí algunas con cuestiones graves que son de gestión pública. Entonces me gustaría poner nombres y apellidos a los problemas que ustedes encontraron. Gracias.